mayoría de las personas me arguye Ajá. que es necesario actualizarnos. Yo les pregunto en qué debemos actualizarnos. Y no me responden con precisión en qué debemos actualizarnos. Yo digo, a ver, si yo les pongo un video sobre Finlandia, sobre la situación educativa, les digo, ¿qué podemos tomar de Finlandia para México en materia educativa? Y me dicen, no, son culturas diferentes, historias diferentes. A ver, permítanme. Permítanme, estamos hablando de situaciones educativas. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Las leyes de la lógica que descubrió Aristóteles ya cambiaron del año 600 antes de nuestra era a nuestros días? ¿O siguen siendo las mismas leyes de la lógica? ¿Las etapas de la personalidad humana ya cambiaron? ¿O siguen siendo las mismas etapas de la personalidad humana? Y es más, ¿las leyes del aprendizaje ya cambiaron? Porque el método de aprendizaje es observación, imitación, experimentación y creación. Yo pregunto, ¿ya cambió el método de aprendizaje? Yo creo que no ha cambiado. Porque mientras no cambien las leyes de la lógica, mientras no cambien las leyes de la personalidad, mientras no cambien las leyes del aprendizaje, que el aprendizaje debe ser eminentemente práctico, yo no sé qué quieren que actualice. Y les puse un sencillo ejemplo. Les dije, observaron en el video de Finlandia cómo un profesor que tenía 3 pizarras, impartía matemáticas y llenaba con rapidez las 3 pizarras. Le dije, ¿cómo borró? Usó una especie así como de los mapeadores o estropajos largos que usan para pisos y nada más le daba una bajada, 2, 1, 2, 1, 2. Ustedes van con un profesor de esos que les gusta llenar, se tarda como 3 horas con su borradorcito, porque yo les dije, ¿podemos tomar eso? ¿Por qué me dicen, me hablan ustedes de una cultura y de una historia diferente entre Finlandia y México? Eso no lo podemos tomar. También les mostré que en Finlandia la profesión más apreciada es la de docente. Y que no cualquiera puede ingresar a la carrera de docente, sino solo los alumnos más brillantes y con auténtica vocación. Ojalá que... Y con auténtica vocación. Y aquí se dedican al magisterio la mayoría de las personas que no lograron progresar allá en la empresa, en el sector público. O los que no entraron a su primera opción de la carrera. No entran a su primera opción. Y entonces damos de cuenta que es así como que el cajoncito del sastre, donde no ocupo en otros lugares. Y es un lastre que se va. Efectivamente. Entonces no es apreciada la carrera docente en nuestro país. No es apreciada considerando que no le conceden los apoyos necesarios a la carrera. Considerando que no piden un examen vocacional para poderse... como tal, filtro ¿sí? de aptitudes y aptitudes. Hacen exámenes de conocimientos. En ninguna escuela del país se hace un examen de aptitud. Todos son de conocimientos e información. Sí. Y es importantísimo que se explore la aptitud. No, y sobre todo lo que usted decía, vocacional. Las facultades. Porque, o sea, realmente, por ejemplo, yo que estoy trabajando en escuelas normales, me doy cuenta que tenemos que hacer una labor casi de convencimiento, de convencerlos para que ellos mismos vayan trabajando en su vocación o se convenzan de que su vocación es ser docente, cuando realmente eso es algo que deberían traer ellos ya. O sea, estoy aquí porque quiero ser docente, no estoy aquí para que me convenzan de que voy a ser docente o que debo desarrollar las aptitudes y las actitudes para ser docente. Y esa es una gran diferencia que usted comenta, un contraste enorme entre México, Finlandia y me imagino que otros países. Aunque hay que tener cuidado, porque no nada más es, no es que exista gusto por la profesión, no, también tiene que haber la aptitud, sí, las claro, facultades. definitivamente Así sí. como mencionó hace un momento que Melanie tiene ciertas capacidades artísticas, Sí. Pues eso es importantísimo porque queda claro que hay personas que a muy corta edad pueden reproducir fielmente una imagen sin haber acudido a una instrucción especial. No tienes la aptitud, ya es un obstáculo. Claro que lo puedes trabajar, pero como usted dijo, deberían estar los más destacados, así como en medicina, ¿no? Que tiene que estar gente muy seleccionada. Igual para ser docente uno debería de buscar un perfil de ingreso que reúne esas características para que no entren a servicio o sea, que entre gente que tal vez no tenga la aptitud ni tampoco el gusto y que solo esté ahí para llenar un lugar, porque a lo mejor piensa que lo mejor en la vida es tener una plaza y no funciona así, definitivamente.
Entonces eso se ve reflejado después con toda esta cuestión de lo que usted comenta, los problemas de gente que no puede estar frente a grupo, que no sabe estar frente a grupo y que no tiene incluso aptitudes básicas como investigación, etcétera. Pero sí coincido con usted en esa parte. Pero a veces siento que realmente eso es utópico. Definitivamente no sé si sería... Supongo que se busca y ese es el ideal, pero no estoy seguro con la realidad a la que yo me enfrento en las escuelas normales y con lo que usted me comenta su experiencia, si realmente se puede lograr y si no, ¿qué se puede hacer? Con lo que tenemos, ¿qué se puede hacer? Si llegan chicos con un rezago importante, a veces, ¿cómo se puede hacer para llevarlos de un punto? Porque a nosotros nos los dan, entran el primer semestre y te los dan y ese es el diagnóstico y llevarlos a un punto, del punto A al punto B o al punto C, al que sea, pero no tienes más con lo que trabajar más que con lo que te llegó y no puedes decir, pues es que ellos no traen el perfil, ellos no traen las aptitudes, pues ya no puedo hacer nada con ellos. Hay que hacer algo con ellos, que es con lo que se va a trabajar, que es prácticamente la materia prima. Desde su experiencia, ¿usted qué recomendaría? ¿O cómo lo ve? Ese es el gran reto también, ¿eh? Definitivamente. Pues sí, bueno, es que la pone así. El hecho de decirles, ¿saben qué? Les voy a practicar un examen de aptitud. Ajá. Y se los tengo que revelar. Entonces tienen que renunciar a la carrera. No lo hacen porque usted pondría hasta en riesgo su situación laboral. Exacto. ¿Mm? Sí. Por un lado. Por otro, no creo que alguien tenga la honestidad de que diga, sí, ya descubrí que no sirvo y entonces renuncio. ¿Sí? Sí. Yo le debo decir que hay un gran número de profesores que ya están a punto de jubilarse, que han sido mis alumnos en posgrado. Y no creo que estarían dispuestos a renunciar. Les he demostrado que no sirven para la docencia. Pero no creo que van a renunciar a todos sus derechos laborales por ese descubrimiento. Pues no hay esa honestidad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos la mayoría? Seguimos reproduciendo el error. Sí. ¿No? Y es que yo creo que eso, ahora sí, a lo mejor desde un punto de vista muy idealizado, sería prácticamente empezar de cero y o sea, si quisiéramos llevarlo a la práctica como tal, pero repito, eso es utópico, decir, a partir de este año se hará un filtro de aptitudes docentes como tal y quien no lo cumpla, pues no entra, ¿no? Yo diría, no sé. Usted me dijo que ¿qué propongo? Mire, el problema del sistema escolar mexicano no es un problema educativo, es un problema económico y político. En parte, sí. En ocasiones he dicho que a partir de 1968 y particularmente a partir de 1970 la educación en México se masifica. Ajá. Si usted recuerda, a principios de la década de 1970 se crean los SHs, los colegios de bachilleres, se crea la Universidad Metropolitana, la Universidad Nacional se descentraliza y se crean las Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales. El mismo Instituto Politécnico Nacional se descentraliza y se crea la UPIXA y la ESIA Tecamachalco, porque se masifica. La gente demandaba espacios educativos como medios de promoción social, es decir, para escalar en la movilidad y estratificación. Para eso se ocupaba. Entonces, si actualmente el Estado, a través de sus políticas educativas, introdujera los exámenes de aptitud, la gran mayoría de los aspirantes quedarían fuera. Si en un examen de información, que ni siquiera es de conocimientos, sino son pruebas objetivas de informes y memoria, quedarían fuera la mayoría y eso se revertiría en un problema político de gran envergadura. Entonces su problema no es educativo, sino económico y político. Pero allá que estábamos hablando de actualizaciones, precisamente lo que debe actualizarse es el Estado, en cuanto a sus funcionarios, que cada vez son más impreparados. Conforme el tiempo pasa, sus funcionarios son más impreparados, porque si estuvieran preparados, sabrían cómo echar a andar una campaña para crear conciencia y sensibilidad en la población y que la gente observara la problemática que existe para conseguir una colocación una vez concluidos los estudios profesionales. Por ahí decía un profesor, dice, hoy por hoy la Universidad Nacional, el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Metropolitana son las grandes fábricas de desempleados.
Y entonces eso también puede ocasionar un gran problema, Sí. porque a la gente se le hace creer que cualquiera que tenga aspiraciones a una escuela de educación superior lo puede hacer y que puede ejercer dignamente la profesión careciendo de las aptitudes necesarias. Entonces, si ellos crearan conciencia con todos los recursos que tiene el Estado, ayudaran a sensibilizar a la población, la gente entendería que muchas veces hasta económicamente les va mejor como artesanos. ¿A qué se dedicaban los padres de esos alumnos que llegaban con camionetas lujosas? Comerciantes. Eran comerciantes, Sí. o algunos artesanos. Por ejemplo, había por ahí uno que ejercía la carpintería, Ujú. pero en gran escala, y creo que había agarrado unas obras grandes en donde él era el encargado de hacer todas las puertas de un fraccionamiento. Sí, sí, sí. Entonces eran contratos grandes. Entonces, pues ahora sí que quieren hacer profesionistas, ¿sí? Resultado, profesionistas mediocres, cuando se carecen de las facultades necesarias. Que es el problema de la masificación que usted estaba comentando. Así es, ese es el gran problema, pero esto también se va a revertir en graves problemas posteriores, porque vea usted, la mayor parte de las escuelas están desatendidas. Aproximadamente el 60% de las escuelas en México no tiene agua potable. Sí, los baños. Sí, ¿cómo pensamos en llevar a los alumnos a desarrollar habilidades de orden superior si incluso no hay agua en los baños, ¿no? O sea, ¿cómo Las cosas elementales no está Sí, no, nada más se está llenando no de puede- problemas. no podemos llenar esas necesidades superiores y estamos aquí luchando todavía con que algunos apenas tienen para comer o que no hay condiciones de salubridad básicas en las escuelas? Entonces, como quien dice, se están echando solitos la soga al cuello